María José Pizarro, nacida en la ciudad de Bogotá, es activista y política colombiana, actualmente senadora de la República en representación del Pacto Histórico y anteriormente miembro de la Cámara de Representantes. Durante su infancia y juventud tuvo que vivir en el exilio entre Colombia, Ecuador, Nicaragua y Francia. Regresó a Colombia cuando su padre era candidato para las elecciones presidenciales de 1990 y volvió al exilio después de su muerte. En el año 2010 regresa a Colombia, donde realiza una exposición en el Museo Nacional llamada Ya vuelvo, Carlos Pizarro, una vida por la paz, que se presentó en Bogotá, Cali y Barcelona. Hoy, desde el Senado de la República, nos hablará sobre sus avances y proyectos, aquí, en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. María José Pizarro, la voz de las mujeres en el Senado. Es para nosotros, María José, un gran gusto tenerla en nuestro programa. Bienvenida. No, a ti muchísimas gracias por la invitación y obviamente a toda la gente que sigue Telepacífico y que sigue el Ágora, un gran abrazo. María José, pues usted, después de la muerte de su padre, vivió un tiempo en el exilio. ¿Por qué decidió venir o regresar a Colombia para servirle a su país? Pues bueno, porque primero había pasado un momento de muchísima presión y exclusión en la sociedad, que fue precisamente los años en los que tuvimos que salir muchos colombianos y colombianas al exilio o el desplazamiento transfronterizo o que migraron por distintos motivos, pero en el año 2010, digamos, empezaron a surgir en el país nuevos relatos, los relatos de las víctimas, los relatos de una sociedad que ha sido excluida, de relatos territoriales muy importantes. Las regiones empezaron a surgir de una manera diferente y empezó a consolidarse en el país el Movimiento Nacional de Víctimas y con ello pues todas las reflexiones de lo que había sucedido y todas las experiencias y todos los dolores y todas las tragedias de todo lo que había sucedido en la final de la década de los 90 y toda esa primera década de los años 2000. Así que con la consolidación del Movimiento Nacional de Víctimas, muchos y muchas tomamos la decisión de regresar a construir memoria, a construir paz. Por supuesto, en esas elecciones gana unos meses más tarde Juan Manuel Santos y con él se abre la posibilidad de construir el acuerdo de paz con las FARC en ese momento, pero también se fortalece precisamente el Movimiento Nacional de Víctimas, así que yo pensé que era un momento idóneo para regresar, para también traer, yo venía trabajando todo un proceso de memoria desde el exilio, que se tradujo en exposiciones, en documentales, etcétera, en archivo, y entonces poder consolidar el trabajo de memoria, poder traerlo a Colombia, poder fortalecerlo aquí en Colombia, era sumamente importante, así que me uní como muchos y muchas a ese movimiento por la memoria, a ese movimiento por la paz, a ese activismo por la paz y la memoria que, pues por supuesto, duró muchos años y en el que confluimos distintos sectores sociales de nuestro país. María José, usted ha sido la voz de las mujeres en el Senado. ¿Qué pasó con la ley de paridad? Pues bueno, la ley de paridad la radicamos en conjuntamente varias mujeres justo el 8 de agosto. Se acumuló con la reforma política que había presentado el gobierno y otras reformas y otros proyectos de reforma política que habían radicado otros congresistas, se acumula y se empieza a discutir en conjunto, así que cuando se hunde la reforma política, se hunde también la ley de paridad. Esa fue, digamos, como el gran sinsabor de no solamente de que se hubieran acumulado, aunque debían acumularse, sino que, por supuesto, con lo que sucedió, todos estos, digamos, arandelas que le colgaron a la reforma política que se presentó, pues, por supuesto, también se hundiera la ley de paridad. Es decir, se alcanzó a discutir en su primer debate, pero como saben ustedes, en ese primer debate se hunde la reforma política y allí quedamos. Ya había dado la primera ronda, pero pues efectivamente no logramos continuar con ese trámite. Vamos a
Estamos mirando si el ambiente está propicio para presentarlo nuevamente, pero como tú sabes, en medio de las elecciones, el debate alrededor de la paridad también es muy complicado. De todos modos, María José, usted ha presentado otras leyes, que otras propuestas que tienen que ver con la mujer, como la ley de los 1000 días. ¿En qué va esto? Esta también se hunde por ausencia de trámite, sencillamente la ponencia era desfavorable, la ponente era Berenice Bedoya, era un proyecto de ley muy importante porque acompañaba, digamos, porque permite presentar una alternativa a las mujeres que deciden seguir adelante con sus embarazos. Hay mujeres que desde que se despenaliza el aborto deciden no continuar con esos embarazos, pero hay otras que sí lo hacen y por lo tanto tenemos que brindar también garantías para que ellas y sus hijos puedan crecer y en esos primeros 3 años, por eso hablábamos de los 1000 días, con todas las garantías, con toda la seguridad médica para poder, pues, digamos, presentar una alternativa diferente, es decir, es un proyecto de ley que además ha funcionado muy bien en otros países como Argentina, y entonces no nos quedamos en la discusión alrededor solamente de la despenalización del aborto, sino también de maternidades seguras y de esa primera infancia con todas las garantías. Tristemente el proyecto de ley tenía esa ponencia desfavorable de la ponente, que era Berenice Bedoya de ASI, y el proyecto no pudo continuar, se archivó. Qué pesar. Bueno, y el otro proyecto de la parte del acoso, en la parte política también, o qué otros proyectos tiene usted para la mujer que de pronto sí han podido hacer trámite. Pues bueno, presentamos dos proyectos de ley muy importantes, uno en el periodo pasado que era la ley Aluna, que es la posibilidad de que las mujeres también puedan poner como primero en el orden el apellido de las madres, es decir, que los niños puedan llevar ese apellido. Era prohibido hasta que la ley entró en vigor y ya desde hace 2 años esa fue sancionada por el presidente Iván Duque, pudimos digamos, tenemos ya una ley, ya en el registro se permite que el primer apellido pueda ser el de las madres y después el de los padres, y el proyecto de ley que erradica y sanciona la violencia política contra las mujeres está ya en revisión constitucional. Una vez pase la revisión constitucional, será sancionada por el presidente de la República. Es una lástima que no haya salido en estas elecciones que, como ustedes saben, se han exacerbado las violencias políticas contra las mujeres, sobre todo en tiempos electorales, pero definitivamente, pues digamos, es un gran avance. Una vez el proyecto de ley ya esté funcionando, lo tendremos. Y la emergencia, el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que decreta que nuestro país se encuentra en emergencias por violencias basadas en género, que permite articular la institucionalidad, está en el plan de desarrollo y está, como dice su nombre, en desarrollo, hace parte de la ruta de este gobierno. Esos yo creo que son 3 iniciativas muy importantes para las mujeres. Bueno, me parece súper importante esto que usted, es decir, estos esfuerzos que se han hecho desde el Congreso y que usted está haciendo. Y pues ojalá que la ley de paridad, que es una ley por la cual hemos estado luchando desde el siglo pasado con la ley de cuotas, finalmente haga curso en el Congreso, porque eso cambiaría completamente el destino de Colombia. Usted ahora hace parte de la Comisión de Negociación con el ELN y pues allí entiendo que en ese grupo de personas sí hay paridad. ¿Cómo les está yendo a ustedes las mujeres en esa negociación? Porque veo que si bien hay también algunas mujeres del lado del ELN, eso como que no, como que sí o como que no, porque uno nunca las escucha. Pues bueno, yo creo que la paridad no garantiza que el tema de género esté de manera transversal y muy presente en los diálogos. Si bien es un tema que se ha enumerado, que hace parte, digamos, de todos los documentos, no es un tema que esté ajeno, yo creo que hace falta tomar decisiones por parte de la mesa de diálogos y eso involucra a ambas delegaciones en relación con cuál va a ser la manera en la que vamos a abordar las afectaciones, las transformaciones para la paz, el cese al fuego, la participación de la mitad de la población colombiana, sobre todo cuando con las mujeres hay unas afectaciones muy específicas en el marco de la violencia
violencia y en el marco de la guerra. Es decir, la paridad es un paso muy importante, así está compuesta la delegación, aunque ahora anda un poco coja con la salida de Mabel Lara y de María Jimena Duzán de la delegación, pero, pero por supuesto hay una intención allí y las mujeres estamos presentes y estamos dando las discusiones. Ahora, el problema no es que las mujeres demos las discusiones, es que necesitamos como mesa y como delegaciones dar las discusiones y tener toda la claridad alrededor de este tema. Es decir, no es un tema exclusivo de las mujeres, del cual se ocupan las mujeres de la delegación, sino que es un tema que tiene que ser discutido y abordado por la mesa de diálogos en su conjunto, y eso incluye a los hombres de ambas delegaciones. Hay decisiones muy importantes en esta materia, como la resolución 1325 de las Naciones Unidas, que habla de mujeres, paz y seguridad, que por supuesto hay digamos, unos alcances muy importantes que deben ser tenidos en esta mesa de diálogos. Pero bueno, hay que trabajar, hay que hacer toda la incidencia para que no sea un tema únicamente nominal, sino que podamos llenarlo de contenido y de conceptos y de realidades y de voces y de experiencias para que definitivamente esta mesa de diálogos, más allá de tener por parte del gobierno esa composición paritaria, sea absolutamente innovador en la manera en la que se aborda el tema de las mujeres, las voces de las mujeres, las afectaciones de las mujeres, que como vuelvo y repito, somos la mitad de la población, es decir, estamos incidiendo, pero nos queda camino por andar. Sí, y efectivamente uno de los grandes problemas que ha ocurrido con los diferentes procesos de paz, inclusive el del M-19, es que pues después de que se hace la paz, las mujeres en alguna forma no se les da la misma posibilidad de la participación en la parte política. Uno lo ve también en las FARC, que los líderes terminan siendo los hombres y no sabemos qué le pasó, digamos, a Vera Grave, bueno, qué le pasó a Victoria Sandino, todas estas mujeres que en algún momento estuvieron fuertes en la guerrilla, pero cuando ya vino el momento de estar en la parte de llevar a cabo las propuestas en el gobierno colombiano, no han estado allí. Entonces, ¿cómo ve usted que de pronto esta parte de la participación de las mujeres después del acuerdo con el ELN se dé? Pues yo creo que ese es un debate, como tú dices, de décadas y no se presenta solo en las mesas de diálogos. La participación política es una deuda pendiente en la sociedad colombiana. Las mujeres no digamos, no participamos en paridad, no tenemos las mismas condiciones para poder participar, digamos, más allá de que hayas pertenecido, seas firmante de un acuerdo de paz, hayas pertenecido a una guerrilla, etcétera. No, es una realidad que tiene que enfrentar la sociedad colombiana, porque no es la participación política para las mujeres no se da con las mismas garantías, o las mujeres no gozan de las mismas garantías que pueden gozar los hombres en el ejercicio de la política. Y si por supuesto eso pasa en la vida cotidiana, en la realidad nacional de nuestro país, pues por supuesto pasa también al interior de estructuras armadas jerarquizadas, porque además la guerra es preponderantemente masculina. Quiere decir que cuando hay un proceso de desmovilización, las mujeres también tienen que enfrentar unas realidades diferentes cuando vuelven a la paz, cuando se reincorporan integralmente a la sociedad, cuando dejan atrás las armas. Las mujeres tienen que vivir unas realidades muy distintas a las de los hombres. Las mujeres tienen que llegar nuevamente a sus familias, tienen que llegar nuevamente hacerse cargo de sus hijos. Creo que tienen que enfrentar la desmovilización y la reincorporación de una manera completamente diferente a como lo hacen los hombres. Y tienen que enfrentar ese doble reto, ellas, pero por supuesto, como este no es un tema que haya estado central, sí lo estuvo en los diálogos con las FARC de alguna manera, aunque llegó tarde el capítulo de género, pues por supuesto es un tema que que tenemos ahora una enorme oportunidad de poder introducirlo para poder abordar inclusive la reincorporación
de las mujeres y su participación en política de las mujeres guerrilleras del ELN de una manera mucho más completa, brindando todas las garantías para que no solamente se escuchen las voces masculinas, sino que por supuesto también esté presente en la participación política y en la participación social las voces de las mujeres, no solamente de aquellas que se reintegran o se reincorporan a la vida civil, sino por supuesto también las mujeres que en los territorios han vivido, han sido afectadas de manera tan particular y tan diferencial en la sociedad colombiana. Qué importante, que ojalá que esto se pudiera dar. Por ejemplo, vemos el caso que en la JEP, donde ha habido mayoría de mujeres, ha sido un ejemplo mundialmente de cómo se puede resolver un conflicto. Y definitivamente, pues si en este país las mujeres participaran más, de pronto llegaríamos más fácil a la paz. Pues las mujeres hemos venido construyendo paz desde hace décadas. Si la paz es una realidad es porque las mujeres hemos sido guardianas de los diálogos, guardianas de los procesos, guardianas de los territorios. Es decir, las mujeres lo que hemos hecho en este país es construir paz. Así que pues por supuesto tenemos un reto enorme en ese reconocimiento al papel que han jugado las mujeres en la construcción de paz en nuestro país, y la JEP tiene un reto inmenso que es un macro caso por violencias sexuales. Creemos que ahí hay un pendiente también de la Jurisdicción Especial de Paz. En la parte de las negociaciones con el ELN, ¿cómo van en realidad? Y se ha visto que hay una propuesta de Oti Patiño que los del ELN se encarguen de sus gastos mientras están en las negociaciones. ¿Es esto viable? Pues mira, yo creo que hay un grupo de países garantes, hay un grupo de países acompañantes, y allí pues por supuesto hay un fondo para poder apoyar al Ejército de Liberación Nacional en los temas relacionados con la mesa de diálogos. Es decir, cualquier otro tema por fuera de la paz no puede ser acompañado de ninguna manera, y esto tiene que quedar absolutamente claro. Es decir, el apoyo y digamos ese fondo que se ha creado es precisamente para avanzar en las negociaciones de paz y para lograr y alcanzar las negociaciones de paz. Así que yo creo que ahí no hay mayor discusión. ¿Y cómo crees tú entonces que van prosperando estas negociaciones? Pues hay enemigos que dicen que esto no va a funcionar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la idea de la paz total que está proponiendo el presidente Petro? Pues mira, lo primero es que nunca en la historia de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional habíamos alcanzado un punto tan avanzado como se ha hecho ahora y en tan poco tiempo. Recordemos que no llevamos ni un mes, ni un año de instalada esta mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Y yo creo que hay avances absolutamente importantes, no solamente la definición de zonas humanitarias desde el primer momento, una metodología de diálogos en la que se va implementando mientras se va acordando, que eso nos diferencia mucho de otras metodologías, por ejemplo, como la que se trabajó con las FARC, donde nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado, y eso pues por supuesto ahí hay un ritmo completamente diferente. Yo creo que el tercer ciclo cierra con la propuesta de un cese al fuego bilateral, nacional, temporal, ¿sí? Y ese acuerdo se materializa además, es decir, ya tenemos un cese al fuego, ya tenemos un sistema de monitoreo, ya las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad ha ratificado a la misión de observación de las Naciones Unidas para poder observar este cese al fuego, es decir, ha ampliado su mandato al Ejército de Liberación Nacional. El cuarto ciclo inició el 15 de agosto en Caracas, y digamos, por un lado se avanzó en mantener y en fortalecer todos los acuerdos alcanzados, pero también se condenó la presunta amenaza que había sufrido el fiscal Barbosa, y se anunció la voluntad del Departamento Nacional de Planeación para acompañar y para contribuir con sus capacidades todo lo que se vaya definiendo en el proceso de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Se definen unas zonas críticas para acciones y dinámicas humanitarias. La primera es el Bajo San Juan y el Calima, que se amplía la zona y se define la zona como una zona crítica para acciones, una zona para acciones y dinámicas humanitarias, y por el otro lado se empieza a revisar
3 zonas. Es una zona muy amplia porque estamos hablando del Bajo Cauca, del nororiente antioqueño y el sur de Bolívar, perdón. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí es un acuerdo que va avanzando, donde muy probablemente se define esta zona y tal vez otras zonas como zonas críticas y por lo tanto se entra en una actuación inmediata y hay un acuerdo parcial sobre la evaluación jurídica de la situación de presos y personas privadas de la libertad que son reconocidas como miembros del Ejército de Liberación Nacional y que se encuentran recluidos en prisiones y en centros de detención del país. Allí, pues, por supuesto, se acuerda todo un mecanismo para atenderlos y se avanza en concebir también estos sitios como zonas críticas, además en el marco del estado de cosas inconstitucional que son las cárceles en nuestro país y que así lo ha definido la Corte Suprema de Justicia. Así que yo creo que vamos avanzando en un muy buen ritmo. Tendremos un próximo ciclo después de las elecciones y mientras tanto, se dará todo el desarrollo del Comité Nacional de Participación de las acciones y dinámicas humanitarias en los territorios definidos, la definición de nuevas zonas, que para eso esperamos la participación de la sociedad, es decir, que pueda escribir directamente a la mesa, y finalmente todo el trabajo en temas de participación que viene desarrollándose a muy buen ritmo para diseñar el mecanismo de participación que arrancará más adelante. Se habían definido 180 días, igual que el cese al fuego, que esperamos sea ampliado este cese al fuego. Pues verdaderamente esto es un progreso muy importante y verdad que sí esperamos que esto salga adelante. Ya para terminar, María José, una pregunta personal. ¿Quién ha sido la más importante influencia en su vida para que usted sea una mujer que tiene la perspectiva de género y que no solamente eso, sino que ha salido adelante? Pues yo creo que no hay una persona, yo creo que uno se construye a partir de encuentros y de las personas maravillosas que lo van rodeando a uno en momentos trascendentales y en etapas muy importantes de la vida de uno. Podríamos decir que eh, pues las madres, las abuelas, la mamá, las abuelas, mi hermana, que ha sido fundamental, también mis hijas, mi hija mayor ha sido fundamental en esto. Así que yo creo que lo que he sido es rodeada por un grupo familiar maravilloso, pero además por un grupo de mujeres que también está ahí muy pendiente de que uno siempre tenga presente cuáles fueron las luchas, los obstáculos y por qué nosotras de alguna manera recibimos esta posta con mayores libertades, en un mundo con mayores libertades del que las madres y las abuelas pudieron gozar y trabajamos porque nuestras hijas, pues por supuesto, puedan crecer también. En un entorno mucho más igualitario, en un país y en una sociedad mucho más igualitaria de la que crecimos nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Muchísimas gracias, María José. Verdaderamente le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este programa. No, a ti muchísimas gracias por la invitación, a todo el equipo técnico del Ágora y de Telepacífico. Un gran abrazo también para quienes vean y nos acompañen en este programa.